El ático de Velayud. Bienvenidos de nuevo a las sombras de este ático. Hoy, en nuestro ciclo, folclore oscuro y brujería, vamos a diseccionar una obra que, aunque estrenada al filo del fin de la primera década del siglo XXI, se siente como una pesadilla clásica rescatada de las profundidades de un libro de hechizos olvidado. Estamos hablando de Drag Me to Hell, la joya del horror visceral dirigida por el maestro Sam Raimi en 2009. Pero no se dejen engañar por su ritmo frenético o por esos momentos donde el humor negro baila peligrosamente con lo grotesco. Tras la fachada de un thriller sobrenatural, se esconde una fábula moral brutal. Una advertencia antigua sobre las consecuencias de nuestras decisiones más frías y calculadas. ¿Están preparados para descender a los infiernos con nosotros? Acomódenme, que la oscuridad de hoy es particularmente intensa. La película nos presenta a Christine Brown, una joven empleada bancaria que vive en el espejismo de la meritocracia y el ascenso social. Su vida es un engranaje perfecto, hasta que el destino, personificado en la figura de la anciana Sylvia Ganush, se cruza en su camino exigiendo una compasión que ella, por pura ambición y miedo a perder su estatus, decide negar. En ese preciso instante, Christine no solo está rechazando una prórroga hipotecaria, está sellando un pacto con lo invisible, abriendo una puerta que jamás podrá volver a cerrar. El horror en esta obra no nace de una entidad abstracta, sino del folclore más puro, el poder de la palabra maldita, el desprecio hacia el marginado y el concepto de que la magia no es un don estético, sino un peso físico que se adhiere a nuestra existencia. Raimi utiliza la cámara no solo para observar, sino para acosar al personaje, convirtiendo cada rincón, cada mosca y cada sonido ambiente en un presagio de su inminente perdición. La maldición de la lamia no es una metáfora de algo abstracto, es una cuenta atrás. Un parásito que se alimenta de la cordura de la protagonista, mientras el reloj avanza hacia los 3 días del juicio final. Acompáñenme a descifrar cómo esta historia redefine el concepto de castigo en el cine de brujería moderno, alejándose de los aquelarres ceremoniales para entregarnos un terror que se siente en la piel, en los huesos y sobre todo en la conciencia de quien se atreve a mirar.
A medida que avanzamos en el análisis de esta pieza, es crucial detenernos en la genialidad de cómo Raimi integra el horror en la banalidad de la vida cotidiana. La brujería en Drag Me to Hell no se manifiesta en círculos de velas en un bosque remoto, sino en las paredes de una oficina, en un coche aparcado bajo la lluvia o en la atmósfera estéril de una cena con los suegros. La anciana Sylvia Ganush, con su presencia decrépita y su aliento a azufre y tierra húmeda, se convierte en el espectro del pasado que la modernidad de Christine intenta borrar. Esta es una película que nos obliga a mirar de frente nuestra propia hipocresía. ¿Cuántas veces hemos sacrificado la empatía por un ascenso, por una aprobación, por mantener una imagen inmaculada? Christine es el rostro de una sociedad que ignora las advertencias de los ancianos, que menosprecia las creencias antiguas como simples supersticiones inofensivas hasta que, de repente, la realidad se resquebraja. Las escenas de horror físico, donde los fluidos corporales, los animales y la violencia desmedida entran en escena, no son simples trucos de feria. Son manifestaciones externas de la putrefacción interna de la protagonista. Cada vez que ella intenta desesperadamente liberarse de la maldición, a través de rituales de sangre o consultas con videntes, lo que vemos es la desesperación absoluta de alguien que ha comprendido, demasiado tarde, que el contrato que firmó con su propia ambición es irrevocable. El sonido es aquí un protagonista más. Los chasquidos, los susurros de la lengua que maldice, el estruendo del tren que se acerca. La película es, en esencia, un descenso a los infiernos literal y metafórico, donde el espectador es testigo de una cacería implacable. No hay redención fácil en el mundo de la brujería de Raimi. Hay, en todo caso, una comprensión aterradora de que algunas deudas solo pueden pagarse con la pérdida absoluta del alma. ¿Es acaso la justicia divina? ¿O simplemente el caos del destino, tomando lo que le pertenece? La maestría de esta cinta radica en no darnos una salida, en obligarnos a caminar junto a Christine hasta el borde del andén, mientras el abismo comienza a devolvernos la mirada, con una ferocidad que solo el cine de género sabe capturar. Prepárense, porque lo que sucede en el clímax de esta historia no es solo un final, es una sentencia definitiva. Y así, con el eco de los lamentos atrapados entre las vías del tren, cerramos nuestro análisis de hoy aquí, en el ático de Belayud.
Recuerden que a veces las puertas que cerramos con indiferencia son las que terminan arrastrándonos al infierno. Si este viaje por la brujería y el folclore oscuro les ha erizado la piel, suscríbanse y activen las notificaciones. El ciclo apenas está comenzando y las sombras tienen mucho que contar. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos otro fragmento de esta oscuridad que nos fascina. Hasta entonces, cuiden a quien le niegan su ayuda. No sea que el destino decida cobrarles el favor de la forma más terrible. Buenas noches.